Un saludo a todos. En este video completaremos un poco las demás funcionalidades que dejamos agregadas en el video anterior, en el cual teníamos ya todas estas rutas, un poco para que veamos cómo se complementa todo lo que es el procesamiento de un formulario. Repito, todavía sin agregar datos en disco, pero que ya con alguna funcionalidad más completa. Como podemos observar, por acá teníamos el método get, que dice que va a apuntar a la función index. Pues bien, vamos a ir al controlador y vamos a agregar esa función. Por cuestión de tiempo, pues vamos a utilizar código que ya tengo listo y que tendré disponible también junto con este video. Entonces, la función en concreto nos va a quedar de la siguiente manera. Es una función index que va a hacer uso de una clase persona que le va a dar una lista de personas. Esta clase voy a crearla siempre dentro de HTTP. Voy a tener un folder llamado models, y esto va a ser simplemente por cuestiones de que, ya que de momento pues no tenemos datos disponibles, pues al menos poder tener alguna información con la cual poder cargarlo en pantalla, los datos. Entonces acá dentro de models vamos a crear un archivo llamado persona.php, y dentro de este archivo vamos a colocar el siguiente código, que en esencia es una clase llamada persona, que tiene los tres campos con los que iniciamos el ejemplo anterior. Tiene un constructor y tiene un método llamado listAll, es un método estático que lo que hace es devolverme un arreglo llamado lista persona con 3 elementos. Entonces este arreglo es el que estoy llamando por acá. Vamos a incluir el uso de esa clase por acá arriba. Debemos indicar que estamos usando esa clase, ya que está en otro espacio de nombre. Entonces llamo a listAll de ese método. Tengo una variable mensaje ahí que me servirá para cuando agregue datos. Y una vez que tengo los datos, llamo a la vista index, pasándole el arreglo y el mensaje. ¿Qué va a tener la vista index? Vamos a crearla por acá. Y esta vista index, pues lo que le vamos a colocar es la visualización de todos los datos que forman parte de la lista. Vamos a copiar el código. Y como vemos, estoy extendiendo el layout, defino la sección del contenido. Como les comentaba, aquí imprimo la variable mensaje, pongo un vínculo. Si recordamos, en el ejemplo anterior había creado ya la ruta de crear. Entonces pongo un vínculo que va a apuntar a lo que diga la ruta create, que esto creo que no lo tengo modificado por acá. Efectivamente, por acá a esta ruta apuntaría. No le he puesto el nombre. Es importante este nombre porque va a ser el que utilice para sustituir acá personas.create. En el botón creo la tabla y luego se va a recoger las listas para terminar creando una tabla con los elementos, con los nombres que están dentro del arreglo. Y vamos a ver lo que estamos obteniendo por pantalla. Entonces esto es personas por get y este sería el resultado. Está el botón agregar, está en la lista. Este botón detalles, si observamos en la parte de abajo del navegador, este botón detalles apunta, o más bien en función de a quien se le dé clic, manda a personas pleca 1, pleca 2, pleca 3, que sería el ID. ¿Cómo construimos este enlace? También lo tenemos por acá. Llamamos siempre a route, le decimos que va a ser una ruta para la ruta personas show, que esta que tengo por acá, personas show, es decir, va a apuntar a personas pasando por parámetro del ID. ¿Cómo le pasa ese parámetro en el método route? Se le pasa como segundo parámetro un arreglo, por eso va entre corchetes, con el nombre de la variable, flecha, valor que va a tener esa variable. De esta forma se pueden pasar varios parámetros separándolos por coma aquí. Y de esa forma pues se termina de construir esta interfaz que vemos. Si pulso en agregar,
Esta ya la teníamos creada y bueno, nos está mostrando la opción agregar. Luego la opción, esa sería la opción create. Luego tendríamos la opción almacenar, que en esencia lo que queríamos hacer en almacenar es agregar un dato al arreglo. Vamos a hacerlo por acá, vamos a borrar este código y vamos a traernos este código. ¿Y qué es lo que hago? Que con los datos recuperados creo un objeto de tipo persona, recupero la lista, agrego el objeto que acabo de crear a la lista que ya tengo, actualizo la variable mensaje con dato agregado correctamente y vuelvo a llamar al index, pasándole la lista que ahora tiene un elemento más y el mensaje. Esto lo vemos en pantalla. Vale, un ID 4, OCA, se da 45, guardar. Pues vemos que están los 4 datos. Obviamente esto está en memoria, se borrará inmediatamente que lo actualicemos la página o la volvamos a cargar el index. Ahí está. Luego teníamos por ahí otro método que era el show. Bueno, el método show muestra un solo dato, que es el que se va a ejecutar cuando se le dé clic acá, por ejemplo en detalles. Dice que todavía no existe el método show en el controlador, obviamente no lo hemos creado. Entonces vamos a irnos al controlador, vamos a agregar por acá el método show, y el método show recibe como parámetro un ID, que es este que está por acá. Obviamente con ese ID no lo vamos a implementar, vamos a hacerlo a simularlo, pero con este ID se buscaría el dato en la base de datos, y una vez con ese dato obtenido deberíamos obtener la información de su usuario. En este caso estoy simplemente creándola más rápidamente, pero sí habría que recuperarlo de una base de datos esa información, y luego esta variable habría que pasarla a una vista llamada show. Esta vista no la tenemos, vamos a crearla acá en persona, new file, show blade.php. ¿Y qué va a contener esta vista? En esta vista va a contener la visualización de la información del usuario actual, pero junto con ello un par de botones, uno para borrar y uno para editar. No me voy a tener detener demasiado tiempo a explicar cada línea, porque si vemos en pantalla esto, me dice que no existen, no he guardado los cambios. Si vemos esto en pantalla, pues esto es lo que se va a crear: un botón, un detalle, un car, perdón, que tiene el nombre, la edad, el ID y un par de botones: el botón editar y el botón borrar. En el botón editar y el botón borrar lo estamos construyendo, como podemos observar acá en el método show, uno de ellos utilizando un ahref. Igual creamos las rutas, le damos el parámetro del ID, porque el persona.edit, que es esta ruta que tenemos por acá, es un get, recibe un ID entre su estructura, es decir, este personas edit se le recibe como parámetro el ID, así que es importante pasárselo en el momento de la creación de la ruta. Y para el caso del borrado, ese lo estamos haciendo diferente. En vez de hacerlo con un ahref, lo hacemos con un form. ¿Esto por qué? Porque aunque la ruta igual recibe un ID, que pasa exactamente igual que con el de edit, el persona destroy recibe como parámetro un ID. Este método va a viajar vía delete, es decir, no va a ser post, sino que va a ser delete. Entonces necesitamos poder alterar el método con el que los datos van a ser enviados, o con el que la petición va a ser enviada, y eso solo lo podemos alterar si estamos dentro de un form. No podemos alterarlo en otro lugar. Por ejemplo, acá, por cualquier vínculo viaja vía get, pero todo lo que viaja vía formulario puede viajar vía get o vía post, y es en ese escenario donde nosotros podemos alterar el método, que es lo que hacemos acá: hacer que el método viaje vía delete, para que acá la ruta concuerde con que el método le llegó vía delete. Es lo que estamos haciendo ahí. Entonces ya con eso, pues el método show pues lo tenemos funcional, mostraría esto. El método edit o editar también lo tenemos disponible.
Vamos a agregarlo por acá. Y voy a agregar de hecho de una sola vez los dos métodos, el método edit y el método update, que trabajan juntos. El método edit, como ya hemos comentado, recibe como parámetro, es este que tengo por acá, el ID del usuario que se quiere editar. Entonces, al recibir ese ID de usuario, pues tocaría igual buscarlo. En este caso estoy seleccionando el primero nada más de la lista, pero sí tocaría buscarlo, y con ello pasar ese valor a una vista, que sería la vista de editar. Vamos a crearla por acá. Y el contenido de la vista de editar es bastante similar, casi igual de hecho al de la vista agregar, con la diferencia de que esta debe rellenar los campos. De hecho, podríamos hacer una variante para que solo sea una sola vista para los dos casos, pero por cuestión de comprender mejor el ejemplo lo he dejado en dos vistas distintas, crear y editar. Entonces vemos que es casi igual, con la diferencia de que si estamos colocando el value tanto al ID, al nombre como a la edad, los tres elementos llevan value. La ruta apunta a personas update, igual recibe como parámetro el ID, y alteramos el método para que en vez de que sea post, el método de envío sea put, y de esa forma concuerde con la ruta que tenemos definida acá. Si ahora vemos esto en pantalla, vemos que los datos han sido rellenados. Ahora cuando pulsamos guardar, dice dato actualizado correctamente. En esta ocasión pues no estamos haciendo nada todavía porque no estamos trabajando con base de datos, pero sí que la idea sería que con ese valor que llega, o con el ID que estamos recibiendo por parámetro, porque si observamos acá, aunque los datos se envían vía post, ciertamente que la URL lleva un ID por parámetro. Esto es importante porque con ese ID nosotros podemos buscar el elemento que hay que modificar el elemento en base a los datos que se llenaron en el formulario, y luego pues podemos decir dato actualizado y volvemos a mostrar la vista que queramos. El último método sería el de delete o destroy, más bien, que este que tenemos por acá. Igual recibe un ID. Recordemos que a él llegamos cuando damos clic en detalles. Al dar aquí clic en borrar, entonces lo que hacemos es enviar la decisión, o mejor la acción de que borremos. Se envía un destroy, que lo teníamos por acá, personas.destroy, y se le pasa por parámetro el ID. Entonces eso llega acá a la ruta, se ve que es un delete, se llama el método destroy pasándole por parámetro el ID. Habría que borrar el elemento pues que corresponda. En este caso estamos borrando el último nada más, pero habría que borrar el elemento que corresponda, y ya luego de eso pues podríamos mostrar una vista, sea la principal o la que queramos, con el mensaje claro indicando que el dato ha sido borrado. Podemos observar por encima cómo, aún todavía sin base de datos, pero cómo podemos procesar todo el CRUD, desde listar, las opciones de agregar, las opciones de mostrar un elemento, las opciones de editar y las opciones de borrar, y cómo cada una de estas rutas serían tratadas luego por un método distinto dentro del controlador, y obviamente teniendo a mano también para cada uno de estos métodos, en el caso que sea necesario, una vista asociada con la información que esto deba demostrarse. Pues espero que el video sea de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión.